En la obra If de James O'Callaghan tenemos un ensamble de 14 instrumentos y electrónica. Los instrumentos que propone el compositor son el pícolo, la flauta, el clarinete en si bemol, clarinete bajo en si bemol, trombón, piano, 3 sets de percusión, 2 violines, viola, cello, contrabajo. En escena aparece una guitarra acústica sin instrumentista como un instrumento altavoz. El compositor solicita la amplificación de varios instrumentos por medio de micrófonos, los cuales van a ser controlados a través del software y tienen que estar organizados en un orden especial. También existe la espacialización de los instrumentos y la organización de la escena a través de un esquema que aparece en la partitura. El siguiente esquema nos detalla la organización de los instrumentos, con círculos negros la organización de los micrófonos y aparecen también los instrumentos altavoces. Los instrumentos altavoces son la guitarra acústica y el piano. Ambos presentan un altavoz monitor dentro del instrumento. También tenemos los altavoces principales que están bañados en la escena. Callaghan busca una cuadrofonía por medio de 2 altavoces principales que tenemos a los lados del ensamble, derecha e izquierda, y los 2 instrumentos altavoces que disponen de un pequeño altavoz en su interior, donde van a ser controlados por medio de la señal de software. La idea principal de la composición se basa en el sonido de la rotura de vidrios o de cristales. Y con sonido nos referimos a no solamente sonido, sino la conducta física y gestual y la presencia del material en escena, que el compositor pide que este material esté en el medio de la escena junto al percusionista 1. El compositor quiere transcribir esa idea conceptual y sonora de la rotura de vidrios y cristales a la instrumentación, ¿sí? A lo instrumental, por medio de una selección de timbres que principalmente se destacan los variados sets de percusión, que tenemos instrumentos de percusión, ya sean los crótalos, por ejemplo, el güiro, y tenemos instrumentos cotidianos como por ejemplo el martillo, por ejemplo las campanas de bambú, que son con cañas de bambú, las campanas de conchas o caracoles, los globos, que son instrumentos más bien cotidianos o ruidos cotidianos o percusión cotidiana. No solamente el set de percusión le permite representar algunos sonidos con respecto al gesto de la rotura de vidrios, sino también los instrumentos de altas frecuencias o instrumentos agudos como el pícolo, la flauta, los crótalos, que tienen una fuerte incidencia en lo que es los sonidos de frecuencias altas, los cuales voy a detallar a continuación. Considero que el PEC más importante de la obra es el sonido de esta rotura de vidrios, porque involucra no solamente un sonido, sino un gesto interpretativo, físico, performático, que permite que el compositor espacialice y represente instrumentalmente este sonido, este envolvente espectral que genera el gesto y sonido de la rotura de vidrios. Esa grabación aparece al final de la obra, en la electrónica, y estamos esperando constantemente que aparezca la sincronización del gesto con el sonido. Si bien aparece al minuto 30 el gesto del martillo queriendo romper el vidrio,
no aparece sincronizado sino hasta el final. Esto de la desincronización del gesto y el sonido viene de un concepto que el compositor va a tomar de Murray Schafer, que es la esquizofonía o esquizofonía, que refiere a una disociación entre un sonido original y su transmisión o reproducción electroacústica. Esto genera expectativas con los instrumentos en escena e ilusiones que genera a través de la electroacústica. Con respecto al aspecto textural, es más bien una textura de espectros. Tenemos una primera textura que viene con la predominancia de altas frecuencias que genera una densidad textural media a alta y una resonancia de estas frecuencias. Estamos hablando de frecuencias entre 880 Hz y 1975 Hz. Por otro lado, tenemos una segunda textura asociada a una superposición compleja de ondas sonoras, que son las secciones de ruido. Estas secciones de ruido tienen técnicas instrumentales asociadas a la percusión, al espectro ruido, generando una densidad textural más bien baja y menos densa. Con respecto a la textura de un espectro de altas frecuencias, voy a detallar a continuación un análisis espectral de la obra. En pantalla se puede observar el inicio de la obra, donde aparecen dos frecuencias. Escuchamos. Esa frecuencia y la segunda frecuencia. Bien, esas frecuencias están en aproximadamente, es un cálculo un poco impreciso, aproximadamente entre 1108 Hz la primera, que sería un re bemol, y la segunda (1479 Hz), que sería un sol bemol. Esas son las dos primeras frecuencias y son las que más predominan en toda la obra. Si avanzamos en la obra, vamos a ver que hacia el minuto y medio vuelvo un momento, aparece una nueva frecuencia. Vamos a ampliar la pantalla. Estas dos ya las mencionamos, es el re bemol y el sol bemol, re bemol 6 y sol bemol 6. Estamos hablando de frecuencias superiores a los 1000 Hz. Aparece esta nueva. A ver. Que estamos hablando de más de 4000 Hz, ¿sí? Bien. Tenemos frecuencias que predominan entre los 880 Hz a los 1975.
Con respecto a la frecuencia quizás más baja y que predomina bastante en la obra, que es la frecuencia de 880 Hz, que sería equivalente a un La5, aparece esta frecuencia en el piano, ¿sí? Anticipando la entrada de la guitarra acústica. La guitarra acústica genera una articulación macroformal bastante interesante porque aparece su sonido, pero el gesto del guitarrista no está en escena. Entonces estamos hablando de que hay una manipulación electrónica de este sonido que aparece en escena al minuto 6. Vamos a ver en pantalla la entrada de la guitarra. Esa es la entrada de la guitarra. Si nosotros pintamos el espectro, escuchamos la resultante. ¿Sí? Si vemos el gráfico, el espectrograma, vemos la predominancia de las frecuencias altas superior a los 1000 Hz y luego con la aparición de la guitarra disminuye la frecuencia a 880 Hz. Si avanzamos y vemos la imagen, vuelve a aparecer las frecuencias superiores a los 1000. Estamos hablando de que partimos desde un La5 hasta un Si bemol 6 aproximadamente. Son las frecuencias más usuales y las notas más usuales también requeridas en la partitura. De hecho, en la entrevista con el compositor mencionó que la nota más relevante, la nota más importante y más presente en la obra era un Re6. Si avanzamos un poco más, vemos que tenemos esta textura de altas frecuencias y la textura más bien de ruido. Tenemos aquí el cambio de textura con el resultado en imagen del ruido. Bien, estas son las dos texturas que comprendo que están más presentes en la obra. Una textura de altas frecuencias y una textura de ruidos e intervenciones más bien asociadas a lo percusivo y al ruido con técnicas propias de cada instrumento. Con respecto a las dos texturas, la primera textura de altas frecuencias y la resonancia de estas altas frecuencias, vemos en el gráfico cómo predomina las frecuencias superiores a los 1000 y resuenan. Por otro lado, tenemos la textura de ruido, que si vemos en la imagen es una textura más saturada, a veces con una densidad más bien baja y a veces con una densidad un poco más alta por la intervención de instrumentos, electrónica y demás superposiciones de ruidos. Con respecto a la forma de la obra, considero que tiene dos grandes secciones. La primera sección va desde el inicio hasta el minuto 6, que allí tenemos la aparición de la guitarra acústica. Al minuto 6, con la aparición del sonido de la guitarra y la desincronización de la imagen que tenemos en escena con respecto a que no tenemos ningún guitarrista ejecutándola, tenemos allí la primera gran articulación de la obra.
Desde allí hasta el final tenemos una variación, un desarrollo, una elaboración de los materiales ya presentados y una suerte de gestos, mímicas y la intervención del percusionista 1 al final con el martillo. Si bien el gesto del martillo aparece al minuto y medio de la obra. Esto quiere decir que desde lo gestual y lo performático tenemos en el minuto y medio el gesto del martillo en escena gracias a la intervención del percusionista 1. Otro ejemplo gestual del percusionista 1 es cuando explota el globo en la escena al minuto 4 minutos 35. En la sección final, hacia los 10 minutos, tenemos la intervención de la mímica por parte de los instrumentistas en escena y una fuerte presencia de la electrónica. También tenemos a los 10 minutos 40 aproximadamente la intervención del percusionista levantando el martillo en escena y luego sincronizando hacia el final, hacia el minuto 11, el martillo con el sonido de la rotura de vidrios y cristales.